Hola, bueno, acá estamos de nuevo en la clase, chicos, con la segunda parte. Voy a compartir pantalla y como les dije más temprano, lo que voy a hacer ahora es hablarles un poquito de la interpretación. ¿Sí? A ver, esperen que voy a buscar acá. Vamos a entrar en la interpretación clínica de las analíticas. Bueno, acá vamos a empezar por una interpretación que es cortita, ¿sí? Bueno, no tan cortita, pero es la interpretación clínica de la orina. Porque lo que quiero que entiendan es que todos los análisis del laboratorio tienen una interpretación clínica que es la que espera que nosotros entreguemos, es la que espera que entreguemos, que nos espera el médico que nosotros entreguemos. Yo les voy a hablar en el video de la interpretación clínica, en este caso en particular, de la orina, pero eso también lo van a ver en otras materias. Pero me interesa más que nada la interpretación clínica, obviamente, de la parte hematológica. Entonces ahora vamos a empezar por la interpretación de las analíticas de hematología. Por ejemplo, el estudio citomorfológico de los extendidos sanguíneos coloreados. Pero bueno, mientras vamos a ver qué es lo que habla el doctor sobre la evaluación física, química y microscópica de la orina, que generalmente este análisis consta de varios exámenes para detectar y medir diversos compuestos que salen a través de la orina. Ustedes ya saben que hay compuestos que sí o sí tienen que estar en la orina y hay compuestos que no. Dentro de los compuestos que tienen que estar en la orina son algunos cristales, la creatinina tiene que aparecer en orina, parte de las proteínas, ¿sí? ¿Qué es lo que necesitamos observar de la orina? La apariencia y el color, antes el olor, el pH, las proteínas, la densidad, la esteriasa leucocitaria, los nitritos, cetonas, bilirrubina, urobilinógeno, cristales, cilindros, glucosa, cilindros de leucocitos, glóbulos rojos, cilindros de glóbulos rojos, etc. Todo lo que dice acá, si aparece es una cuestión patológica, ¿sí? Generalmente a donde tenemos que poner el énfasis es en el pH de las en el pH, en la densidad y generalmente en la sangre. El color y el olor de la orina, la examinación de color y olor son parte de un estudio normal, ¿sí? Que se le puede hacer a cualquier persona. Puede variar en torno a la concentración, el uso de fármacos o condiciones patológicas. El color y olor, por ejemplo, de las orinas pueden ser rojo, naranja, amarillo, verde, azul, negro, marrón. Generalmente cuando hablamos de amarillo decimos que es ámbar el color amarillo, porque es un color amarillo más bien tirando color patito, ¿sí? Cuando es rojo puede ser por varias circunstancias, por una hemoglobinuria, una mioglobinuria, hematuria, alguna cuestión de cáncer o cuestiones carcinoides. Por medicación, como antibióticos como la rifampicina o el betabel. El color naranja pueden ser las causas patológicas, los pigmentos biliares, como la fenotiacina, la fenosopiridina. El amarillo puede ser un concentrado amarillo fuerte, amarillo oro, que sería la bilirrubina, ¿sí? O también administraciones de algunos medicamentos o el consumo de algunas hortalizas como la zanahoria,
¿sí? El verde azul es por la biliverdina, que ustedes saben que la biliverdina tiene que ver con la descomposición o la degradación de la hemoglobina. De ahí aparece la biliverdina. A ver, vamos a ver una cosita que me están diciendo acá que hay un problemita. A ver, para dejar entrar a las chicas. Vamos a ver de nuevo el Zoom. A ver. Esperen un minutito, que me están pidiendo entrar y no pueden. Así que voy a ver si lo puedo solucionar. No es fácil. Y así entramos. A ver. A ver. Espérenme un segundito, que ya sigo con toda la energía. Necesito enviar este mail y sigo con ustedes. A ver. Las cuestiones de internet hoy han sido bastante complicadas. Así que ha sido muy dificultoso a mí poder estar tranquila, digamos, con esta cuestión. Así que van a tener que tenerme paciencia. A ver, vamos a esperar. Bueno, mientras tanto seguimos un poquito. Sobre la orina no les voy a tomar mucho porque es un tema, como ya les dije, que lo van a ver en otras materias como bioquímica, microbiología, eso ya el año que viene muy probable que ni siquiera lo mencione, pero bueno, este año yo lo puse en el programa, me parece importante, porque ustedes tienen que salir de fundamento de laboratorio con una idea acabada de qué es lo que hacemos específicamente en el laboratorio. Entonces, necesito que entiendan qué es el todo que ustedes van a hacer dentro del laboratorio. Esperen un minutito. A ver si se lo puedo mandar. No. A ver, ven. No. Bueno, vamos a ver si ahora pueden entrar las chicas que están sin entrar. Si no, bueno, empezaré de nuevo la clase. A ver ahí.
La verdad que esto me cansa un poquito, pero bueno, ¿qué va a hacer? Es lo que hay. Bien. Bueno, sigo con lo que estaba dando, que estábamos hablando de interpretación de resultados. Bien, hice un parate recién, estuve hablando específicamente de algo que ya hemos visto, lo hemos visto en la práctica y también lo hemos hablado en otras oportunidades, específicamente de la orina. Estaba hablando de la interpretación de la analítica de la orina. Eso es lo que estaba compartiendo recién. ¿Están viendo la pantalla? Ya sé que Sí, estoy... profe. Ah, bueno, genial. Entonces, lo primero que se dijo, o sea, si vemos un poquito más atrás del video, se los voy a pasar rápidamente. Este videíto habla del examen general de la orina, ¿sí? Generalmente la orina, ya les dije a ustedes que tiene una parte física, química y microscópica a analizar. Yo le he puesto acá a título de ejemplo, pero lo que me interesa es que veamos en la clase la interpretación clínica de los resultados hematológicos, ¿sí? La orina no está dentro del sector de hematología, pero generalmente los análisis médicos vienen acompañados con orina, que es la evaluación física, química y microscópica de este líquido, y consta de varios exámenes para detectar y medir diversos compuestos que salen a través de la orina. Hay compuestos que tienen que estar en la orina y hay otros compuestos que no. Entonces, eso también lo hemos visto. ¿Qué comprende la orina para nosotros? Y la apariencia, el color, el olor, el pH, las proteínas, la densidad, sobre todo. La estereasa leucocitaria, nitrito, cetona, bilirrubina, urobilinógeno, cristales, cilindros, glucosa, cilindros de todo tipo, leucocitos, cilindros de glóbulos rojos, cilindros de grasa o serios. O sea, cuando aparece cualquiera de estas cosas, ya estamos hablando de patologías. ¿Mm? Entonces, lo más importante de las orinas, como yo les dije, uno se tiene que concentrar en la densidad y el pH. Y todo lo demás, teóricamente, no tiene que variar, químicamente hablando. Si la orina está bien y es normal, no tiene por qué variar. El color y el olor son parte de un estudio normal de la orina. El color puede variar en torno a la concentración, el uso de fármacos, condiciones patológicas o bien por la alimentación. Y el olor puede ser dulce, fétido, amoniacal, y eso no. Antes teníamos la obligación de oler y decir qué tipo de olor tenía la orina, gracias a Dios eso ya ahora se restringió. Los colores rojo, naranja, amarillo, verde, azul, negro, marrón, estos son los colores en los que puede aparecer la orina y puede verse a diversas causas. Pueden ser causas patológicas como la hemoglobinuria, la bilirrubinemia, hiperbilirrubinemia, la biliverdina. La biliverdina, ustedes recuerden que es parte de la degradación de la hemoglobina, y si aparece en la orina la biliverdina, el color que le da la orina es un verde azul, y generalmente lo provoca un bicho, que son las pseudomonas, ¿sí? Esta infección urinaria provoca ese color verde azul y hace que también tengamos problemas de digestión o digestivos de la bilirrubina. Muchos medicamentos, compuestos vitamínicos, como el azul de metileno, también puede dar un verde azul. Negro, la melanina, la urobilina o la metahemoglobina. ¿Recuerdan la metahemoglobina? Que es cuando hay mucha cantidad de hemoglobina, de oxígeno. ¿Se acuerdan? Teníamos la oxihemoglobina, la carboxihemoglobina y la metahemoglobina. Cuando existe esta en demasía en la sangre y pasa a la orina, el color que se torna es negro. Los hierros provocan este tipo de color también. El marrón, que son las mioglobulinas y los compuestos biliares, también son otra característica del color. Se los doy rápidamente porque no es el análisis de orina, si se los llego a preguntar en un examen, va a ser muy por encima
No es lo que ustedes ahora tienen que estudiar, pero sí tienen que saber que se interpreta y es importante la interpretación. ¿Qué es el análisis del pH en una muestra fresca de orina? Revela el equilibrio ácido-base del que ya hemos visto en otras clases. La orina refleja el trabajo de los riñones para mantener una homeostasis normal del pH. ¿Sí? Acuérdense que la orina ácida es un pH menor a 4,5. La acidosis metabólica como la cetoacidosis diabética dan un pH de estas características. La diarrea crónica, la dieta cárnica, las insuficiencias respiratorias crónicas y la orina alcalina, que es mayor, el pH mayor a 8, ¿sí? Es una acidosis tubular renal, alcalosis metabólica como el vómito, la aspiración nasogástrica, diuréticos, la alcalosis respiratoria y las infecciones urinarias por gérmenes productores de ureasa como el Proteus mirabilis, y algunas dietas. Bien, la otra clase estuvimos hablando de proteínas, ¿recuerdan? Bueno, cuando interpretamos el análisis de orina también tenemos que interpretar la parte de las proteínas. ¿Qué es la excreción de proteínas? Es un indicador de la función del filtrado renal. En condiciones normales solo estarían presentes en cantidades mínimas la proteína. Por ejemplo, las microalbuminurias, ¿sí? Que acá abajo dice, de un 30 a un 300 miligramos por día pueden aparecer de microalbuminuria. Y de macroalbuminuria más de 300 miligramos por día. Entonces, lo normal es menor a 30 miligramos cada 24 horas. Eso sería lo normal, o sea que algo de proteinuria tenemos que tener. ¿Sí? Entonces, los valores normales, 20 miligramos por decilitro, es lo que tenemos que recordar. Cuando se sale de esos rangos, estamos hablando de patología que puede indicar un daño renal. La clasificación de las proteinurias según la intensidad, la proteinuria intensa son más de 3 gramos por día, moderada de 0,5 a 3 gramos por día, la proteinuria mínima es menor de 0,5 gramos por día y la normal es menor de 150 miligramos por día. Estos son los tipos de proteinurias que pueden aparecer en el organismo y cuáles pueden ser las causas. Y bueno, la mínima puede ser ejercicio, fiebre, ortostálica, hipertensión arterial, poliquistosis renal, infecciones, hemoglobinuria con hemólisis. Esa puede ser la mínima, proteínas mínimas. Las moderadas puede ser una glomerulonefritis, insuficiencia cardíaca, nefropatía, pielonefritis, etc. Esas son varias de las causas. La densidad. ¿Qué es la densidad? La densidad es un método sencillo pero inexacto que indica el peso de los solutos disueltos en la orina y equivale al peso de 1 mililitro de orina comparado con 1 mililitro de agua. Por eso los valores normales de densidad oscilan entre 1005 a 1030, ya sea que esté muy concentrado o muy diluida. No se puede ver por la densidad si la orina es patológica o no, porque eso depende mucho de la concentración de la orina. Si el paciente hizo pis hace media hora y vuelve a hacer, va a ser diluida, entonces la densidad va a ser con respecto a eso. Ahora, si el paciente no orinó en todo un día y trajo la orina con una retención urinaria importante, iba a estar mucho más densa. Por eso se pide la primera de la mañana, porque lo que nos importa son las 4 horas de retención. Bien, ¿cuándo hay aumento de densidad? Generalmente en las diabetes, insuficiencia suprarrenal, insuficiencia cardíaca, hepatopatías, vómito, diarrea o fiebre. Y la disminución, lo voy a volver un poquito porque la disminución es importante en las tubulopatías, en la pielonefritis, diabetes insípida, diuréticos, glomerulonefritis. O también cuando hay una disminución de la densidad puede pasar que el paciente en vez de traer orina trajo agua o trajo la orina mezclada con agua, que eso también nos puede pasar con los pacientes. ¿Sí? Bien, todo esto con respecto a la interpretación de la orina, del análisis de orina completa, o sea, la primera de la mañana. Acuérdense que hay varios análisis de orina: el urocultivo, la orina completa, solo el sedimento, orina de 24 horas, orina de 12 horas, etc. Recuento de Addis. Bueno, ¿qué es evaluación indirecta de presencia de leucocitos en orina mediante la determinación de esterasa?
Generalmente la esterasa tiene que ver con los ésteres, que son compuestos orgánicos que pueden aparecer también en la orina. No tienen que haber ésteres para que sea normal, o sea, tiene que ser negativo esto. Si existen ese tipo de cosas, hay sospechas de infección del tracto urinario. Las pruebas basadas en la presencia de la enzima reductasa cataliza la producción de nitritos a través de nitratos. Los nitritos generalmente indican infección cuando aparecen en la orina. Entonces, cuando hay mucha cantidad de nitritos, coincide con que puede llegar a haber una infección urinaria. No deberían aparecer nitritos, ese sería el valor normal, y cuando hay sospecha de una ITU significa infección del tracto urinario, y generalmente es lo que los médicos ponen en el diagnóstico. Ustedes tienen que saber qué es ITU, es infección del tracto urinario. La glucosa normalmente no aparece en orina, se presenta en orina cuando se supera el umbral máximo de filtración, que es de 200 miligramos por decilitro, eso tenemos que corroborar si existe hiperglucemia en la sangre. Los valores altos de hidrógeno, como el acromegalia, el síndrome de Cushing, hay mucha cantidad de tirotrofina humana, que es la hormona del crecimiento, la TSH, enfermedades pancreáticas, alteraciones metabólicas graves, fármacos como corticoides, anticonceptivos, tiacidas, hacen que haya valores altos de hidrógeno, es decir, que la orina sea súper ácida, ¿sí? Y cuando no hay hidrogeniones, hay tubulopatía o, bueno, otros casos. Se trata de cuando aparecen las cetonas, que son un producto catabólico de los ácidos grasos, la cetona. Lo normal es que no haya cetona, pero muchas veces aparecen las cetonas. Puede ser por ayuno prolongado, alcoholismo, inanición, quiere decir que no tienen ganas de comer, dietas hiperproteicas, isopropanolol, que es una medicación, patología febril, hipertiroidismo, embarazo y lactancia, provocan las cetonas. Entonces, esto es lo que se interpreta en un análisis de orina a grandes rasgos. ¿Qué pasa cuando aparece la bilirrubina directa alta en orina? El urobilinógeno se encuentra en desuso, pues hay más precisión de bilidirecta en la sangre. El valor normal, esto no tiene que aparecer en orina, es negativo. Pero cuando hay positivo, generalmente hay ictericia obstructiva, cirrosis, hepatitis aguda, la enfermedad o el síndrome de Dubin-Johnson o rotor. El valor normal de la bilirrubina y del urobilinógeno es de 0 a 4 miligramos por día. Está bien el urobilinógeno porque es el que le da el color a la orina. Lo que está mal es que aparezca bilirrubina en orina. Cuando el urobilinógeno está muy alto, puede haber una anemia hemolítica, insuficiencia hepática, una colangitis o una extravasación. Y cuando es bajo, puede haber también una obstrucción biliar, una fístula biliar, una lesión renal aguda grave. O sea, a veces las orinas cuando son muy claritas, no se crean que es síndrome de que está todo bien y está sano. La orina tiene que tener un color amarillo ámbar característico. Si son un amarillo limón muy clarito, puede haber todas esas patologías que les nombré. Los sedimentos urinarios, que esto lo hemos visto también a grandes rasgos, que es compuestos obtenidos al centrifugar, aproximadamente 10 mililitros de orina durante 5 minutos, se analiza microscópicamente y se eliminan, al eliminar 9 mililitros, ¿sí? Recuerden que cuando vamos a leer el sedimento, tiramos toda la orina en la bacha y nos tiene que quedar 1 mililitro o 0,5 mililitros para leer el sedimento, es lo que necesitamos. Los eritrocitos, pues sí es normal que hayan menos de 3 por campo, los leucocitos menos de 5 por campos, algunos cilindros también puede ser que haya, epiteliales o de cristales, o sea, eso está bien. Hematuria. Esto ya es patológico. Y la etiología de una hematuria, que significa hematías en la orina, puede ser nefrológico el origen, urológico, causas extrarrenales o causas renales.
Las causas nefrológicas son la glomerulopatía, la vasculopatía, la urología, es cuando el problema es urológico, litiasis, quistes o tumores. Causas extrarrenales son cálculos, neoplasias o infecciones. Causas renales son las enfermedades glomerulares, enfermedades glomerulares no pro, enfermedades hereditarias. Entonces, esta es la interpretación etiológica de un análisis de orina con hematuria, que puede estar o no acompañada de hemoglobinuria. Eso tiene mucho que ver en el caso de si el paciente tiene los glóbulos rotos, si hay una hemólisis, o los glóbulos los está despidiendo enteros. La leucocituria, que son los leucocitos, los glóbulos blancos en la orina, más de 5 leucocitos por campo no pueden haber normalmente. Cuando hay muchos leucocitos, pueden ser regular cantidad de leucocitos como muestra la placa, o abundante, ya estamos hablando de infecciones urinarias. Las células procedentes de la descamación del epitelio urinario, fíjense, son las células redondas, son transicionales y generalmente son sospechas de tumor o escamosas, que puede ser una contaminación. Las células normales que tienen que aparecer son epiteliales planas, que no son redondas generalmente, son irregulares y se nota que son planas. Los moldes de túbulos renales constituidos por materiales proteináceos, células o inclusiones celulares. Simples, cilindros con inclusiones. Los simples son los hialinos y los serios. Los hialinos, orina concentrada, insuficiencia cardíaca, lesión renal crónica, nefropatía diabética. O sea que cuando aparece un cilindro hialino, tenemos que estar re preocupados porque hay un problema grave. Los serios, que puede ser lipídico, aparecen en lesión renal crónica avanzada o pielonefritis. Entonces, los cilindros con inclusiones, como por ejemplo los cilindros hemáticos, son de hematíes, puede ser porque tienen glomerulonefritis, vasculopatía o infarto renal. Los cilindros leucocitarios también, pielonefritis o glomerulonefritis. Las células epiteliales, necrosis tubular aguda, glomerulonefritis, infección por citomegalovirus, etc. Granulosos, los cilindros granulosos son por síndrome nefrótico, pielonefritis o necrosis tubular. Los cilindros grasos puede ser un síndrome nefrótico o la enfermedad de Fabry y otros. Los cristales, que yo también alguna vez se los nombré rápidamente en el semestre pasado, los cristales, hay varios cristales. Los más comunes que aparezcan en la orina son los fosfatos, que es la infección urinaria. Cuando hay muchos fosfatos puede ser porque hay una infección urinaria. Los oxalatos pueden indicar litiasis o oxaluria. También intoxicaciones indican los oxalatos, y también aumentan los oxalatos por cuestiones de la dieta, por algunas hortalizas o verduras. Ay, bueno, esto es interesante que lo veamos, por eso lo voy a volver para atrás. Los uratos pueden ser la gota, que la gota es una enfermedad debido a la hiperuricemia en la sangre, o sea, con el aumento del ácido úrico, si eso no se controla, termina una enfermedad llamada gota, que no tiene cura y lo único que se sigue son tratamientos paliativos. También aparecen la cistina, que son las cistinurias. Y acá tenemos hígado graso. El hígado graso es un problema importante y se tiende muy fácil cuando uno llega al medio siglo a llegar con hígado graso por no cuidarse en las dietas, por comer demasiadas cuestiones con grasa y etc. Acá, esto que ven acá, es muy característico lo que se ve en el microscopio de cristales de ácido úrico, de fosfatos, oxalatos de calcio, oxalato cálcico. Estos son los comunes que generalmente se ven en la mayoría de las orinas. Y lo que yo quería indicar acá es hablar un poquito también de la interpretación de la
patologías hematológicas, ¿sí? Por ejemplo, cuando hablábamos recién de hematuria, puede ser un problema de un examen, si hacemos un examen físico de la sangre, puede ser un problema anémico, de alguna anemia regenerativa o algo así. Cuando obtenemos sangre capilar o periférica, que consiste en la punción cutánea del pulpejo del dedo, por ejemplo, o también la podemos hacer del talón en los bebés, tratándose de niños, o el dedo gordo del pie. Cuando hacemos este tipo de analíticas, se puede interpretar de diferente manera el hematocrito. Los hematocritos periféricos generalmente no tienen el mismo valor diagnóstico que un hematocrito central, ¿sí? La primera gota de la sangre se debería descartar cuando hacemos hematocritos y se efectúa la recolección más rápidamente después de las gotas siguientes. ¿Por qué? Porque a veces la primera gota viene con glóbulos rojos rotos. Por la misma punción, a veces la agresividad de la punción provoca que se rompan los glóbulos, ¿sí? Entonces, para el recuento globular, el recuento de plaquetas, reticulocitos, la fórmula leucocitaria, la hemoglobina, y especialmente para el microanálisis se recomienda que cuando uno hace extracciones capilares, se empiece a recolectar a partir de la segunda gota. La sangre venosa, en la mayor parte de los casos, se utiliza, por supuesto, la vena cúbito-radial del pliegue del codo, y es apropiada esta vena, porque se palpa fácilmente y en casi todos los pacientes puede utilizarse con comodidad. Pero ustedes ya saben que no siempre es así, a veces cuesta encontrarla. Cuando no encontramos esa vena, podemos sacar sangre de distintas venas, del brazo, de la mano, del antebrazo, o sea, colocamos la ligadura, empezamos por ahí a masajear un poco al paciente y buscamos la vena que venga. ¿Por qué es tan importante la extracción para la lectura de la parte de los parámetros del hemograma? ¿Por qué? Primero que nada, la sangre venosa en los niños, cuando se extrae, por ejemplo, de la vena yugular, que es la del cuello, el niño está acostado en una camilla, se lo sostiene fuerte, generalmente los niños se encolerizan cuando uno los amarra para poder sacarle sangre. Esto puede afectar, también puede ser de la femoral que se le saque a los niños, puede afectar también el valor de los distintos parámetros del hemograma, ¿sí? A veces aparecen valores que nos sorprenden, entonces tenemos que saber, mira, cómo estaba el niño, estaba muy enojado. Por eso es importante también tener un poquito de psicología para poder sacar sangre, sobre todo a los niños, para que no estén tan encolerizados, porque eso afecta los resultados también. Entonces, generalmente, para que tengamos resultados óptimos dentro de los valores normales que nosotros esperamos, y sobre todo en el caso de los niños, o también las personas grandes que le tienen terror a la aguja, es buscar tranquilizarlos. La sangre arterial se obtiene por punción de arteria humeral por encima del pliegue del codo o la arteria femoral. Recuerden que esta sangre sirve para determinar el equilibrio ácido-base y el pH. Y para obtener sangre, cuando al paciente no se le puede encontrar venas, porque a veces hay pacientes que absolutamente no se le puede sacar de la vena y le vamos a tener que procesar todas las analíticas de la arteria. Pero no somos nosotros los que vamos a hacer esa extracción, generalmente la hacen los médicos, eso ya los habíamos charlado. Otra de las cosas a tener en cuenta para la interpretación clínica de las analíticas hematológicas del examen físico de la sangre son los anticoagulantes que usamos. ¿Por qué? Porque para casi todo el trabajo hematológico y para muchas determinaciones se emplea sangre
sin coagular, ustedes lo saben. Pero cuando se trata de hematología, exige el uso de anticoagulantes, los cuales impiden que el calcio actúe en la coagulación. Entonces, los anticoagulantes lo precipitan como sal insoluble, y ahí aparecen los oxalatos, o fijándolos en forma no ionizada como citrato o hepta. La heparina actúa como agente antitrombínico, o sea, neutraliza la trombina. Fíjense de lo que les estoy hablando, chicos. Les estoy hablando de la función de los anticoagulantes. ¿Por qué usamos uno y por qué usamos otro? ¿Y qué hace cada anticoagulante? Eso también lo tenemos que saber. Por ejemplo, ¿por qué usamos si ustedes saben que existen varios? Hay muchos oxalatos que son anticoagulantes y permiten que la sangre quede líquida. ¿Cuál es la función del oxalato? Hola, ¿alguien me está escuchando? Esta clase ha sido atípica, así que no voy a esperar que me contesten. Si están, buenísimos. Si se fueran, bueno, lo lamento por mí, porque me encanta dar clase con alumnos, pero bueno, esta clase está siendo a destiempo. Así que bueno, no importa si no me contestan, pero no me gusta que no me contesten. ¿Quién está? ¿Está alguien conmigo? ¿O se me fueron? Hola. Sí, profe, yo estoy, pero la verdad que no me acuerdo. No le Ah, voy a bueno. mentir. Bueno, dale, pero me alegra mucho que estemos juntos en esto. Acordate que los anticoagulantes que impiden que el calcio actúe en la coagulación, lo que hacen con el calcio es precipitarlo como una sal insoluble. Eso hace el oxalato. Precipita el calcio, ¿sí? Y también lo fija en forma no ionizada, ¿sí? El que lo fija en forma no ionizada, acordate que el calcio puede estar iónico o en forma de molécula. El que lo fija en forma de molécula y por supuesto no lo deja actuar es el citrato de sodio y el hepta. Esa es la función de estos anticoagulantes con el calcio. Y la heparina, que es otro anticoagulante, actúa pero sobre la trombina. Es un antitrombínico. La heparina no permite que la protrombina pase a trombina. ¿Se entiende? Sí, Y lo que se ha dicho, o sea, científicamente lo que se ha estudiado hasta ahora y lo que se ha llegado a la conclusión de que el mejor anticoagulante que no interviene en ningún resultado de parámetros del hemograma en forma negativa es el etildiamino tetracético, que lo que hace este es fijar al calcio en forma no ionizada. Lo fija, por lo tanto, no permite que el calcio actúe como para habilitar o para activar los factores de coagulación y que llegue a coagularse la sangre. Entonces, después tenemos que los oxalatos de potasio se usan, sí, pero la proporción del uso del oxalato de calcio no es igual que el del hepta, por ejemplo, porque la proporción del oxalato de calcio es de 0,01 mililitro en una solución al 30%. Y se conviene colocarlos en la estufa a 37 grados o en el baño para, para que quede un polvo seco. Cuando vos ves anticoagulantes que son polvos secos, pueden ser oxalatos. Pero te vuelvo a repetir, los oxalatos no se usan, ¿sí? El oxalato de amonio y potasio también se usaba en algún tiempo, ¿sí? También en forma de polvo, pero con el tiempo se descubrió que el anticoagulante, que sirve de anticoagulante a la perfección, que también puede estar en forma de polvo, con el tiempo se evapora, pero queda el polvito y provoca la anticoagulación, es el hepta. El fluoruro de sodio se combina con el calcio y actúa como veneno enzimático potente. ¿Por qué? Acordate que las enzimas catalizan, aceleran las reacciones. El fluoruro de sodio es utilizado como anticoagulante
y oxalatado, acompañado con el oxalato, para mantener en estado entero la glucosa, pero solamente se usa para eso, ¿sí? Para valorar la glucosa de la sangre y también del líquido cefalorraquídeo cuando se tiene que esperar unas horas entre la toma de la muestra y el análisis. Recordad que la glucólisis se empieza a producir después de un tiempo de haber sacado sangre. Hay que hacerlo así o sí dentro de las 2 horas. El que sirve para frenar eso es el fluoruro de sodio oxalatado. Y la heparina es el mejor anticoagulante seco cuando se procura reducir al mínimo las hemólisis. Para estudio de electrolitos, de fragilidad de glóbulos rojos, se usa en cantidad de 0,1 a 0,2 miligramos para cada mililitro de sangre y no altera el tamaño corpuscular ni el valor del hematocrito. Por eso los capilares chiquititos para los hematocritos son con heparina. ¿Por qué? Porque evitan la hemólisis. La heparina, como decíamos recién, actúa como agente antitrombínico. Por lo tanto, como actúa sobre la trombina específicamente, evita que se rompan los glóbulos. Y eso está buenísimo. Por eso muchas veces se usa heparina. Fíjate que también las jeringas para hacer los gases en sangre se usan heparinizadas. Todo por este motivo. Bien, hay muchísimo para hablar de interpretación de análisis clínicos. Ahí hice una breve reseña de cómo tenemos que sacar sangre. Mira, desde cuándo tenemos nosotros que interpretar el análisis del resultado final, hay que evaluar desde el momento de la extracción. Por eso estaba haciendo alusión a esto que usamos cuando es anticoagulante, qué anticoagulante, tenemos que saber sobre qué específicamente actúa cada anticoagulante, en qué condiciones se encuentra el paciente. Si es un paciente totalmente estresado, vamos a tener un resultado. Si es un paciente absolutamente tranquilo, vamos a tener otro resultado. Lo importante es que nosotros mantengamos la tranquilidad de los pacientes, ¿sí? Bueno, eso con lo que estábamos hablando recién es con respecto al hematocrito, para evitar hemólisis, ¿sí? Bueno, otro parámetro del hemograma importante es el recuento de blancos por cámara de Neubauer o cámara cuenta glóbulo. La cámara de recuento que empleamos generalmente siempre se ha comprobado que es sumamente óptima cuando usamos la pipeta de Thomas, que ya no la estamos usando. La pipeta de Thomas es una pipeta particular que tiene una pancita en el medio y como una pelotita, y lo que hace es mezclarse ahí en el medio la sangre. La dilución la hacemos en esa pipeta en vez de hacer la parte como nosotros lo hacemos en el tubito. Bueno, se ha comprobado que la cámara cuenta glóbulos de Neubauer con esa pipeta cuenta glóbulos se llena perfecto y generalmente la dilución está perfecta. Con las otras diluciones que nosotros hacemos puede haber alguna que otra rencilla, digamos, en cuanto a lo matemático, sobre todo en la lectura de los blancos en los 16 cuadrantes. Pero bueno, es lo que hay, ¿no? También tenemos la cámara de Neubauer que cuenta glóbulos rojos. ¿Se acuerdan que les dije que es inviable? Pero existe ese recuento. El líquido diluyente para el recuento de los rojos debe ser isotónico para evitar la lisis de los rojos y fragmentarlos. Generalmente se usa solución fisiológica al 8,5 por mil. Acordate que yo estoy hablando con vos, Belén, no sé si hay alguien más. Pero bueno, acuérdense que el único líquido Sí, profe. buenísimo. Que el único líquido que no hemoliza la sangre es el glóbulo rojo. Esta clase de interpretación clínica, obviamente, la voy a seguir el lunes que viene. ¿Por qué? Porque ahora yo lo que necesito es que todos los análisis que hagan, tanto en práctica y lo que hayan aprendido acá, sepan que van con una dirección, que es para que ustedes
aprendan a interpretarlos. Y esta clase, en los minutitos que me queda, voy a hablar de la interpretación de los glóbulos rojos. No sé si voy a alcanzar a llegar a los blancos, pero los glóbulos rojos, recuerden que la cantidad normal por milímetro cúbico varía según la edad, el sexo y la altura, y según dónde se encuentra el paciente con respecto al nivel del mar. En los recién nacidos hay de 4 a 6 millones por milímetro cúbico de glóbulos rojos y generalmente son inmaduros, que es el reticulocito. En los niños de 3 meses a 3 años o de 4 a 5 millones, perdón, o de 4 a, perdón, en los niños de 3 meses a 3 años va de 4 a 5 millones 200 por milímetro cúbico. Entonces, en el recién nacido, hasta 6 millones. Ya mientras van creciendo en los 3 meses, de 3 meses a 3 años, de 4 millones a 5 millones. En los niños de 3 a 10 años, de 4 a 5 millones. Esos son los valores normales que nosotros tenemos que tener en la cabeza. Por eso es tan importante en hematología saber la edad de los pacientes. Porque si vos tenés una mujer con 5.400.000 de glóbulos rojos, eso es porque tiene más o menos 50% de hematocrito. Cuando ya vemos una persona, y siendo femenina, con un hematocrito semejante y no tiene que ver la altura que está a nivel del mar, esta persona tiene que ir al hematólogo, tiene que hacerse una sangría, tiene algún problemita, porque tiene una se llama hiperglobulinemia, que quiere decir que hay una excesiva cantidad de glóbulos rojos en su organismo que no concuerda con los valores normales de una mujer. Pero si vos pensaste que era una mujer y en realidad es un niño, en vez de una mujer es un niño de 10 años, este es un valor normal para ese niño. Por eso es tan importante, a medida que hacemos los hemogramas, mirar la edad de los pacientes. Entonces, para los de 14 años, en la mujer se dan valores normales de 4 millones por ahí, con un promedio de 4 a 800 millones por milímetro cúbico, pero a los 14 años, o sea, en la adolescencia. Ya después, cuando son mayores, la cosa cambia. Otra cosa a tener muy en cuenta en la hora de interpretar los glóbulos rojos, que es regulado siempre por una sustancia humoral, que es una hormona, que es la eritropoyetina. También la glucoproteína, que ejerce un control sobre la cantidad total de glóbulos rojos y los precursores disponibles. Estas hormonas, sobre todo la eritropoyetina, es segregada por el riñón, que es la fuente principal de secreción de eritropoyetina, que también hay que ver si esa hormona funciona como se debe a la hora de interpretar una hiperglobulinemia. Queda 1 minuto 58 para la que esté. Si me quiere hacer una pregunta, con este tema vamos a seguir la clase que viene, y quiero que me lo recuerden, ¿sí? Porque yo sigo el programa y lo que ya tengo hecho del programa y he compartido con otros alumnos, pero con ustedes quiero seguir con la interpretación, así que el alumno que esté en esta clase, recuérdemelo por favor la clase que viene. ¿Quieren hacer alguna pregunta? Porque lo que yo concluyo con esta clase, me encantaría escucharlos a ustedes, a ver qué entendieron, pero ¿de qué se trató específicamente esta clase? De la interpretación clínica de los resultados de los análisis bioquímicos. Y lo que les puse como ejemplo en la filmina es la orina, pero la orina es el último paso para saber si está pasando algo en sangre. Siempre va una cosa acompañada de la otra. Bueno, menos de 1 minuto. Profe, consulta. ¿Vamos a llegar a ver así a profundidad la orina? Porque sé que hay que ver un montón de cosas en la orina. No, no en esta materia, lo vas a ver en otras materias el año que viene. Bioquímica, microbiología, ahí desayunate bien con la orina.
Pero yo no puedo dar más de esto, tengo que dar más de la parte de sanguínea que de la orina, es una orden, así que lo voy a cumplir. Pero bueno, ahora lo estoy haciendo porque es parte del programa, pero ya el año que viene cambia el programa y seguramente orina no lo voy a tocar. Por eso se los quería dar a ustedes, porque a mí sí me parece importante que tengan varios conceptos claros del análisis de orina, porque es una repercusión de lo que pasa en la sangre. ¿Está respondida la pregunta? Sí, profe. Buenísimo.